Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez. América Latina tiene una relación promiscua, pervertida e incestuosa con la política. Su manifestación más evidente está en los movimientos desordenados y extremos de un péndulo ideológico que de ideas tiene poco, de proyectos serios menos y de estadistas y tecnócratas competentes, casi ausencia total. De las dictaduras militares de los 60 y 70 pasamos a la apertura democrática, pero aparte de las excepciones conocidas, en la mayoría de nuestros países fuimos incapaces de instalar y consolidar repúblicas democráticas en libertad, con Estado de Derecho y oportunidades para todos. No hemos logrado diseñar y ejecutar un modelo de desarrollo que tenga las políticas públicas y el consenso mínimo suficiente para darle continuidad a través de los años y los gobiernos, pero sobre todo para darnos a nosotros mismos la oportunidad de demostrar que solo en libertad, con respeto a la ley y en democracia, se alcanzan la prosperidad y el bienestar. Es cierto, el desarrollo exige trabajo, disciplina, consistencia, sacrificios, los mismos que hicieron quienes hoy viven en el mundo desarrollado. El péndulo político desordenado y oportunista que va de un lado al otro ha pasado la mayor parte del tiempo en los extremos, de uno elitista, normalmente egoísta e incompetente, al otro, esa izquierda socialista, resentida y fracasada, que solo genera conflicto y pobreza. Los dos siempre corruptos, iliberales y autoritarios. Lo que no ven unos y otros es que unos son la causa y el argumento de los otros, ambos impresentables. Los pueblos sufren, las naciones fracasan, y aunque no lo vean, los sociópatas que manipulan el péndulo terminan siempre en el basurero de la historia. Es cierto que hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Los gobernantes capaces, honestos y honorables son excepción. Los que abundan son populistas, delincuentes y aprendices de dictador. Las circunstancias geopolíticas, sociales, comerciales y tecnológicas están forzando a que la forma de hacer política y la economía del mundo se deban reinventar. Estos procesos son disfuncionales e imperfectos, provocan dolores y contradicciones, requieren capacidad y madurez, pero no tenemos opción. De esa exigencia irreal por satisfactores inmediatos, debemos regresar a la racionalidad del trabajo honrado, con firmeza y constancia. Por eso, desde esta tribuna, seguiremos en cada oportunidad que tengamos haciendo un llamado al ciudadano, al ser humano, la razón de ser, de la creación, para que rescate el timón de su destino, el compás de su vida, la salvación de su presente, la ilusión por su futuro. Esto solo se logra rescatando el control del péndulo que hoy manipulan autócratas populistas y malhechores. Esto solo se consigue exigiendo que nuestra voz, nuestro voto y nuestro corazón sean escuchados. La mejor opción disponible para alcanzar el éxito está inventada. Es la democracia liberal y republicana, la que respeta la ley, la que escucha al ciudadano, la que invita a trabajar con esfuerzo y dedicación para construir países en los que cabemos todos, naciones habitadas por gente con derechos, pero también con obligaciones. Es la democracia liberal con división de poderes y un modelo de desarrollo la que promueve, motiva y permite la generación de ideas que se convierten en proyectos, que gestionan estadistas consecuentes que son electos por ciudadanos en procesos electorales libres, democráticos y transparentes. Este es el desafío de nuestro tiempo. Para darnos la oportunidad de alcanzar la victoria, debemos firmar la paz con la política, rescatarla, volver a ella con una relación responsable, de respeto, basada en la fidelidad, el honor, la rendición de cuentas, el sacrificio, la perseverancia. Son las mismas disciplinas que exige la defensa de la libertad, porque la libertad es el fundamento de la política y el verdadero timón del péndulo de nuestro destino. Con la victoria de Lula en Brasil, sumada a la de Fernández en Argentina, López Obrador en México, Castillo en Perú, Boric en Chile y Petro en Colombia, América Latina se pinta de rojo.
Por primera vez en la historia contemporánea, las 5 principales economías de América Latina estarán gobernadas por la izquierda. Este no es un tema de colores, diestras o siniestras. Se trata de resultados, soluciones y oportunidades para la gente, para 640 millones de seres humanos que, en su mayoría, han estado gobernados por demasiados años ya por oportunistas, incapaces y populistas, de diestra y de siniestra. Con una mirada más cuidadosa se encuentra evidencia sobre que los latinoamericanos están votando para castigar a los gobiernos de turno sin importar su signo ideológico. Los votantes rechazan al que está, aunque sepan que están votando por más de lo mismo o incluso para empeorar. Lo importante es que tenga otro color. Uno de los problemas de América Latina es el de expectativas respecto a la realidad. Lo que vemos es voto en contra, por el menos malo, voto de rechazo, de protesta. Lo importante es que los pueblos puedan siempre cambiar gobernantes en elecciones libres y transparentes. Al menos, esta es la libertad que permite a los pueblos aprender a elegir mejor, pero en especial a reconocer que deben mejorar su oferta política. A finales de 2021, en Argentina, el kirchnerismo, de catastróficas consecuencias para los argentinos, sufrió una histórica derrota en las primarias y en las elecciones legislativas a manos de la coalición de centroderecha. Para buena fortuna del Ecuador, también en 2021, el candidato opositor liberal Guillermo Lasso derrotó al delfín del autócrata populista Correa. Lasso en Ecuador, Lacalle Pou en Uruguay, Abinader en República Dominicana y algún otro que tal vez pase la prueba, son presidentes de derecho, gobernantes respetuosos de la ley y de la norma democrática. Colombia, gobernada hasta hace poco por Iván Duque, es un buen ejemplo de un presidente que gobernó bien en condiciones adversas. De acuerdo con el índice de Bloomberg, Duque fue el presidente que mejor gestionó la pandemia en Latinoamérica, y la economía colombiana fue una de las que más creció en 2021, un 10.6%. Y durante el primer trimestre de 2022, continuaba creciendo al 8.6%. Hoy, la Colombia de Petro empieza a dar números que alarman y preocupan. Lo importante a resaltar aquí y ahora es que, cuando el partido político de Iván Duque perdió la elección, entregó el poder al ganador. Veremos si los autócratas populistas de izquierda que hoy gobiernan casi todo el subcontinente latinoamericano tendrán la misma decencia y el mismo respeto por la norma democrática cuando tengan que dejar el poder porque perdieron la siguiente elección. Los pueblos de América Latina quieren vivir en libertad, en democracia, con oportunidades. Por eso, deben vigilar al populismo de izquierda que se instaló en sus países y a sus aliados en Pekín, Moscú y Teherán. Sus intenciones no son buenas. Solo vean a Cuba, Nicaragua y Venezuela. En las últimas 2 décadas, la región latinoamericana consiguió reducir la pobreza en 1/3 y logró que el 38% de su población, unos 230 millones de latinoamericanos, alcanzaran el estatus de clases medias. La pandemia, la cobarde invasión a un país soberano y la inflación provocada en gran medida por las políticas fiscales de los gobiernos llevaron a la CEPAL a afirmar que 1/3 de los latinoamericanos está en riesgo de caer en situación de pobreza. Si América Latina quiere resultados, soluciones y oportunidades, el camino es evidente. Democracia liberal, republicana, capitalista, con Estado de Derecho, desde una revolución educativa que rescate el valor fundamental de la libertad individual y desde una responsable y profunda convicción sobre que la sobrevivencia de este sistema de libertades solo es posible si es el ser humano, el ciudadano,
su razón de ser desde un epicentro solidario, subsidiario con quienes lo necesitan y profundamente humano y liberal. Es posible que la política pase por uno de los peores momentos en los últimos 200 años. Lo común es ver pueblos elegir a sus verdugos, charlatanes, ladrones, narcotraficantes, populistas, expertos en palabras trampa. Lo extraño, lo difícil, lo poco común es ver llegar al poder, al gobierno de los países, a hombres o mujeres capaces, con los valores y con la voluntad de gobernar bien, con decencia y por el bien del colectivo. Hacer gobierno, hacer buen gobierno en estos tiempos no es cosa fácil. Si hay un desafío extraordinario que enfrenta a la especie humana, hoy es rescatar la política. El desafío que puede determinar el siglo XXI. Es para mí un honor presentarles al presidente Iván Duque Márquez. Fue presidente de Colombia de 2018 hasta 2022, hasta hace unos días. Es abogado por la Universidad Sergio Arboleda. Fue senador de la República por el Partido Centro Democrático de 2014 a 2018. Es escritor, fue un gran presidente y es un buen hombre. Presidente Duque, bienvenido a Razón de Estado. Dionisio, muchísimas gracias. Un honor estar acá contigo. Muchas gracias, presidente. Y un saludo también muy especial a toda la audiencia. Pues 2019 era un año en el que tú ya habías asumido la presidencia, estabas implementando tu plan de gobierno. Colombia era el país de América Latina que venía creciendo con más energía, generando confianza, siendo la luz de América Latina como Colombia lo ha sido muchas veces. De repente nos llega la pandemia y en Colombia pasan dos o tres cosas. La pandemia le afecta como a los países grandes de América Latina, pero en especial se empezó a sentir esa conspiración, esa conflagración, ese sabotaje del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, de Pekín, de Moscú, de Irán, de Cuba, de Venezuela, que empezaron a conspirar en contra de Colombia, a sabotear tu gobierno y hacer, bueno, que las condiciones para gobernar se pusieran muy difíciles. ¿Cómo se puede gobernar en esas circunstancias tan complejas en un país que ha sido desde hace décadas la joya de la corona de América Latina y el objetivo estratégico más importante de este eje del mal que lo forman, como decía, Moscú, Pekín y estos impresentables de América Latina que son comunistas? Dionisio, con coraje, con claridad, con foco. Nosotros llevamos una agenda de gobierno y nunca la dejamos claudicar. Nos tocó enfrentar durante un gobierno de 48 meses, 30 meses de pandemia. Y aún así, no dejamos que la pandemia nos desenfocara. Tuvimos que enfrentar protestas, ataques, una oposición absolutamente violenta y nunca dejamos que nos sacaran de foco. Y por eso podemos decir con orgullo que dejamos a Colombia con el mayor crecimiento de su historia. En 2021, 10.7. Este año, al mes de agosto, un crecimiento superior al 8%. Dejamos a Colombia de primero en el ranking de manejo de la pandemia en América Latina y el Caribe, y segundo en el hemisferio occidental después del Canadá. Y le dejamos también a Colombia una red de protección social ampliada y multiplicada, donde entre otras cosas dejamos la educación pública universitaria gratuita para el 97% de los estudiantes que pertenecen a las familias más vulnerables o a la clase media emergente. Ya. Presidente, Chile, Colombia, dos referentes de avance, de progreso en América Latina. Chile más avanzado, por supuesto, que era por eso un objetivo incluso más estratégico para este eje del mal que de alguna manera encabeza China y el Foro de Sao Paulo, los populistas. Pero en el caso de Colombia, a pesar de ese crecimiento económico, a pesar del buen trabajo que venía haciendo tu gobierno, y a pesar de que Colombia tenía un presidente como los que América Latina necesita, el pueblo votó por Gustavo Petro. La propuesta populista de izquierda, probablemente radical, que pone en peligro todo lo que se había venido construyendo en Colombia desde hace mucho tiempo. Y bueno, y el futuro de la democracia, por supuesto, en un país tan importante como es Colombia. Y eso tiene que ver con que las expectativas de los latinoamericanos están acá, pero la realidad que estamos viviendo en el mundo está por acá. ¿Es por eso que están votando los pueblos por sus propios verdugos? Yo creería, Dionisio, que en la elección pasada en Colombia no hubo un contendor en la segunda vuelta. En el año 2018 yo enfrenté a Gustavo Petro y le gané por más de 2 millones de votos.
en esta elección no vimos un contendor. No hubo una contraargumentación, no hubo una discusión en torno al modelo de país. Ya. Y obviamente Gustavo Petro terminó recogiendo a la clase política ante la carencia de un segundo candidato que confrontara con ideas y con propuestas. Eso lo fortaleció. Y ya llevamos años viendo a la izquierda acercarse al poder en Colombia. 12 años gobernó Bogotá. Esa era la tercera candidatura presidencial de Gustavo Petro. Y fue lo que el país eligió. Pero dicho eso, yo creo que hoy más que nunca tenemos claridad, quienes somos defensores a ultranza de la democracia, que la iniciativa privada, que la inversión es fundamental para generar beneficios y bienestar social. Y muchos dicen que hoy América Latina ha vivido el síndrome de Churchill, porque así como Churchill gana la Segunda Guerra Mundial, pierde las elecciones después, muchos de nosotros tuvimos que enfrentar la pandemia y en la gran mayoría de países han ganado los opositores, sí. Inclusive en muchos porque los presidentes no se pueden presentar a la reelección, como fue el caso mío. Si yo hubiera podido presentarme a la reelección, lo hubiera hecho y hubiera vuelto a ganar. La última encuesta que publicó el diario El Tiempo sobre mi gestión me dio el 44%, publicada el 6 de agosto. Entonces, yo creo que hay que mirar estos fenómenos, pero tener claro que el problema no es ni siquiera la izquierda, es la demagogia. Son los demagogos que hay que confrontarlos con los pedagogos. Y los pedagogos son los que le dicen a la sociedad lo que hay que hacer, cuál es el costo de hacerlo y la importancia de hacerlo. Presidente, cuando dices que Petro no tuvo competencia en la segunda vuelta, ¿esto quiere decir que los promotores, defensores, los que creemos en la democracia liberal, en el Estado de Derecho, en la República, en la división de poderes, no fuimos capaces, no hemos sido capaces en América Latina de mejorar la oferta política, de tener propuestas que sean no solo competitivas, sino capaces de ganar elecciones? No, yo lo que creo es que hubo una oposición muy marcada. El otro día me preguntaban eso. Es que hoy el mundo está polarizado. Y en las últimas 10 elecciones en América Latina siempre han ganado los opositores. Además, las oposiciones hoy son más violentas, buscan desestabilizar, se apelan a los algoritmos, al manejo de tendencias, a influenciar y a demonizar al contendor. Si uno no sabe, no tiene eso claro, se puede perder el foco. Yo creo que hoy nosotros hemos visto esa tendencia en distintos países, pero lo que Colombia claramente evidenció es que en la segunda vuelta no hubo un contendor capaz de mostrar un modelo de país distinto al que estaba presentando Gustavo Petro. Presidente Duque, la democracia en América Latina pasa un mal momento. De México a la Argentina, demasiados países de América Latina están siendo gobernados por narcotraficantes, bandidos e ignorantes. Las excepciones son mínimas. Son eso, excepciones. Hasta hace poco había una más, que era Colombia. Hoy Colombia, los que la vemos desde fuera y de lejos y que la queremos, la vemos en peligro. ¿Qué le espera a América Latina en los próximos meses con las elecciones que faltan y en los próximos 5 años? América Latina ha mostrado que cuando hay coraje, se defienden las creencias. Lo vimos en la elección reciente del plebiscito en Chile. Perdió el plebiscito y ganó el no. Sí. Y dio un mensaje claro y contundente. En América Latina hoy yo diría que la evidencia es lo suficientemente elocuente para enfrentar con determinación. Y yo creo, en el caso de Colombia, no hubo contendor en la segunda vuelta presidencial y no lo hubo porque sencillamente el candidato que estaba en la disputa no tenía ni el contenido ni el bagaje y además algo absurdo, suspendió la gasto en publicidad en la última semana. Entonces vemos fenómenos que han surgido y han surgido porque llevan presencia de años en la política, pero hoy América Latina debe retomar, con el ejemplo de Chile, la defensa argumentativa y beligerante de los principios de una economía de mercado, los principios de una democracia liberal. Yo creo además que sin inversión no hay desarrollo, sin desarrollo no hay crecimiento, sin crecimiento no hay equidad. Claro. Y esa es la secuencia en la que nosotros Y para que haya inversión tiene que haber certeza jurídica, las condiciones para atraer la inversión y políticas públicas que sean consecuentes con el desarrollo. Presidente, si en 4 años Gustavo Petro se pone con historias para no entregar la presidencia y querer pues, jugar a lo Correa, a lo Evo Morales, a lo Chávez, a lo Castro, ¿qué vamos a hacer los latinoamericanos? Defender la democracia.
Yo presenté una opinión consultiva ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde pregunté cuál es la opinión sobre las reelecciones continuas. Y me dieron la razón, las reelecciones continuas son una violación a la democracia y por lo tanto no se pueden aceptar. Y yo creo que eso es un elemento que es fundamental. Y creo además que en Colombia no se deben modificar las reglas de juego para permitir la reelección. Ya la tuvimos en 2 ocasiones, el país tomó otra decisión, pero volver a revivir la reelección en este momento yo no creo que sea conveniente para Colombia. Petro está en los primeros días de su presidencia. Es una pregunta injusta, pero te la hago, presidente, con tu permiso. Si hoy te hacen esta pregunta, ¿tú crees que Petro va a jugar a intentar perpetuarse en el poder manipulando las reglas de la democracia, de la Constitución de Colombia, pues, o va a entregar de forma democrática el gobierno? Hay muchos sectores afines a él en América Latina que lo han intentado. Algunos lo han hecho con éxito y otros han fracasado. Pero claramente las instituciones de Colombia están a prueba. La única manera como se puede restablecer la reelección en Colombia es a través de una constituyente o a través de un plebiscito con unas mayorías absolutamente diáfanas y contundentes. Entonces, yo no veo hoy práctico un mecanismo para que se puedan alterar esas reglas de juego. Y si lo intentan hacer, yo creo que ahí es donde las instituciones tienen que pararse fuertes. Yo no fui a la reelección, yo no intenté cambiar la Constitución. Así es. Entonces mira, yo creo que hay que respetar esas reglas de juego. Fíjate que hay que subrayar lo que acabas de decir, presidente. Tú cumpliste tus 4 años, hiciste un gobierno dejando la vida, la piel, en los 4 años que gobernaste tu país, lo cual es un gran privilegio para cualquier ciudadano, y más siendo un hombre de 46 años, al que le quedan muchos años por delante. Y además de que lo hiciste de forma correcta, honorable, decente, entregándolo todo, cuando llegó el día que tenías que dejar el poder, entregaste las llaves del gobierno al que ganó las elecciones democráticamente en Colombia, lo cual es respetable. Y la pregunta que te hago es, los pueblos pueden equivocarse, eligen malos gobernantes. En América Latina lo estamos haciendo casi todo el tiempo. Hay excepciones. Y es un proceso de aprendizaje. Lo importante es que se mantenga el principio de alternancia en el poder. Yo estoy de acuerdo. Y creo que además esa alternancia es lo saludable para la democracia. Hay que aceptarla, hay que reconocerla. Pero también hay que confrontar al populismo y a la demagogia. El populismo busca posverdad y busca polarización. La demagogia se nutre del populismo, la posverdad y la polarización. Sí. ¿Y cómo se enfrenta eso? Con racionalidad, con argumentos y con vehemencia, defendiendo un sistema de economía de mercado, claro, con algo que los social. Pueblos, digamos, no necesariamente entienden porque tiene costos, necesita sacrificios. Hay que trabajar mucho para construir democracias, para construir países, para desarrollar naciones. Y claro, hoy vivimos en un mundo en el que, digamos, las masas, especialmente una parte importante de los jóvenes, quieren trabajar poco, ganar mucho y si es posible que todo sea gratis. Entonces, claro, esto crea una distorsión que cuando digan estos charlatanes populistas, normalmente de izquierda, que usan las palabras trampa, pues engañan a la gente, votan por ellos y luego se dan cuenta que eligieron a sus verdugos. Cambian las reglas de la democracia y se quedan para siempre. Chávez, Evo Morales, Correa y tantos otros que hemos visto en América Latina. Y le están haciendo un daño del que nos va a durar décadas salir, ¿no? No solamente lo que nos cuesta, sino que lo que tenemos que definir como sociedad es cómo lo vamos a vencer. Y yo creo que al populismo, a la demagogia, a esa polarización, a esa posverdad, hay que defenderla innovando en los mensajes y mostrando las noticias falsas, denunciando los bots, denunciando las bodegas donde quieren exacerbar odios. Y yo creo que tener una democracia robusta implica una democracia que realmente haga valer sus principios en una época digital donde algoritmos planificados se convierten en el alimento de quien está en X o Y tendencia. Y eso debilita nuestra democracia. Yo me siento contento de ver una América Latina que en casos como Chile se paró y dijo, no queremos una constitución que entregue y debilite a nuestro país porque es entregar las conquistas de tantos años. Y yo creo que hoy ese es el mensaje que queremos ver al unísono en la región,
que los líderes políticos digan no vamos a caer en esa trampa y sí hay que presentar soluciones financiables, escalables y que integren las libertades individuales con la oferta del sector privado. Y hablando de Chile, presidente, en 2019, digamos, Chile pasó un momento terrible, que lo rectificaron diciéndole no a esa constitución cavernícola, que nos hubiera regresado a la peor parte del siglo XX. Pero en 2019 le sucedió a Chile lo que sentimos el resto de América Latina que le sucedió a Colombia: el sabotaje, la conspiración, el ataque desde Pekín, Moscú, el Grupo de Puebla, el Foro Sao Paulo, Caracas siendo la base de operaciones. Colombia sufrió muchísimo con eso. Tuvimos más de 2.000 bloqueos en un día, había financiamiento ilegal y enfrentamos el asunto. A la cárcel se fueron los que cayeron en las prácticas de terrorismo urbano de baja o media intensidad. Las mal llamadas primeras líneas han tenido muchísimas capturas. Se integró mucho más la filosofía de los partidos que abogan por ciertas libertades y ciertas formas de trabajar las políticas públicas. Pero en esencia, Benicio, yo creo que América Latina hoy está en un despertar. ¿Que hemos pasado por el péndulo? Sí. ¿Que tenemos cosas para corregir? También. Pero hoy América Latina se está dando cuenta que no puede dejar que todo lo que se ha construido con tanto esfuerzo durante décadas caiga en manos de unos populistas que son oportunistas profesionales y que tienen la combinación peligrosa de arrogancia con ignorancia. Exactamente. Presidente, estamos en la bella ciudad de Madrid celebrando, entre otras cosas de agenda que tenemos, y tú más que nadie, los 20 años de la fundación de Mario Vargas Llosa, de la cual, pues, de alguna forma tú y por supuesto yo tengo muchos años de participar. Estaremos en los próximos días compartiendo también con los presidentes Guillermo Lasso de Ecuador, el presidente Luis Alberto Lacalle Pou de Uruguay. Dos presidentes, pero en especial Guillermo Lasso de Ecuador, también está siendo víctima de este sabotaje de esa izquierda populista internacional. Es lo que han querido. En Colombia lo intentaron y no les dejamos. Capturamos primeras líneas, denunciamos el financiamiento ilegal. Que la gente tenga derecho a protestar pacíficamente es una cosa, pero que salgan a sabotear, a bloquear las carreteras, eso claramente es una ilegalidad. ¿Qué crees que pasa con Guillermo Lasso en Ecuador? Guillermo es un gran líder, es un hombre preparado, decente, honesto, y que ha tenido que enfrentar a una bestia de muchas cabezas. Enfrentó el narcotráfico en las prisiones, mejoró el orden público, aumentó la seguridad social, y yo creo que en este momento es una de las economías de mayor promisión en América Latina, gracias al compromiso personal de él. Presidente, ¿cómo ves América Latina en los próximos 5, 8 y 10 años? Este va a ser un ciclo donde la izquierda populista radical está tomando nuestro continente. ¿Va a durar poco por las condiciones socioeconómicas que vive no solo América Latina, sino el mundo? ¿O corremos peligro de que se queden...? No me atrevo a decirte cuánto va a durar, pero sí soy optimista en que se están generando los contrapesos a esos abusos de las libertades individuales. Y eso se ve en jóvenes ya en su adolescencia o más avanzado, pero también se ve en niños jóvenes que hoy quieren tener un sentido acucioso del conocimiento. Entonces, hoy tenemos que proteger a nuestras sociedades de la captura de esa demagogia, que entran por el sistema escolar, empiezan a adoctrinar a los niños, después en las clases extracurriculares, y finalmente cuando te das cuenta han incubado tanto odio que vuelve la sociedad irracional y polarizada, porque está consumiendo además esos algoritmos planificados que si tú odias algo te alimenta ese odio. Entonces, esa es la parte preocupante, pero yo soy optimista en que veo una Latinoamérica que no se quiere quedar callada. Queremos ver más canales hispanos participando en los mercados de Estados Unidos. Queremos ver la televisión cerrada también siendo un mecanismo de difusión, pero hay que llegarle a los jóvenes con los temas que para ellos son sensibles, el medio ambiente, la igualdad, la educación. Y yo creo que nosotros dejamos una muy buena estera de cosas que se cumplieron y cosas que seguramente tendrá que continuar la administración siguiente para mantener esa confianza de los sectores juveniles. Presidente Duque, la historia y la justicia son dilapidarias, no perdonan a los presidentes que han gobernado naciones. Es un verdadero privilegio y es una excepción el que un presidente, especialmente tan joven como es tu caso, a los 46 años, esté dejando el poder en su país después de haber hecho una presidencia en la que tanto la justicia como la historia
te van a dar una calificación extraordinaria, sin duda alguna. ¿Qué esperamos de Iván Duque, el líder, el estadista, que tiene la experiencia de haber sido presidente 4 años? Lo primero es, si uno quiere gobernar, tiene que estar dispuesto a tomar decisiones impopulares. Porque nada de lo que le llega a un presidente para decidir es entre bueno y malo, sino entre malo y peor. Sí. Y eso es lo complejo del cargo. Porque si tú gobiernas solamente para ser popular, pues terminas convertido en un Chávez. Claro. Y es muy populares, pero destruyendo todo. ¿Qué va a hacer Iván Duque de ahora en adelante? Pues hoy estoy dedicado a mis labores académicas en Oxford, en el Woodrow Wilson Center, con FIU. Estoy participando en varias juntas directivas en temas ambientales, en temas de deporte para el desarrollo. Estoy en una agenda también de conferencias. Estoy escribiendo un libro también de memorias sobre la gestión del gobierno nuestro, pero también sigo siendo y quiero seguir siendo una voz en defensa de la democracia en América Latina. Sí. Y probablemente esa sea la misión más importante. Sin duda. Que un estadista como tú, habiendo sido presidente de uno de los 3, 4 países más importantes de América Latina, pues debe enfrentar, ¿no? No solo la defensa, sino el rescate de la democracia en América Latina y buscar de alguna manera 2 reconexiones, ¿no? La reconexión entre Washington y América Latina por la importancia que tiene el norte y, por supuesto, seguir consolidando nuestra relación con España, para que Iberoamérica pues siga avanzando junta, ¿no? Hay un sector de la demagogia latinoamericana que quiere romper el sistema interamericano, que quiere alejar a los Estados Unidos, que quiere adueñarse de la agenda. No, aquí vamos a seguir defendiendo nuestra relación con los Estados Unidos, pero también nuestra relación con España y Portugal en ese contexto iberoamericano. Y yo soy un convencido de que el sistema iberoamericano unido con el sistema interamericano son el mejor antídoto para enfrentar esta oleada populista que se viene en la región y que requiere también denunciar y que requiere mostrar quiénes son los financiadores y que requiere mostrar cuál es el nivel de captura al que están sometidos muchos de esos líderes por parte de quienes les dan los recursos para agitar a las sociedades. Mi voz en defensa de la democracia está ahí quieta, atenta, presente sí. Y combativa. Sí. Pues, presidente, contamos contigo porque nos vas a hacer mucha falta en los años que vienen. Pues no espero no hacer falta. Yo lo que quiero es estar trabajando al lado de ustedes en la defensa de la democracia y eso es lo que nos trae en esta celebración con Mario Vargas Llosa, porque aquí no vamos a claudicar, pero no vamos a dejar que América Latina termine en las manos de los demagogos que, al igual que en los años 80, nos llevaron a una década perdida. Sí. Acá tenemos capacidad de argumentación y capacidad de defensa de los valores en los que creemos. Presidente, ha sido un privilegio. Dionisio, mi gratitud y seguimos en la batalla. Así será. Muchas gracias, presidente. Gracias. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado. ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de las elecciones de medio periodo que hay en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre. Como ustedes saben, hay actualmente un empate en el Senado, 50-50, en cuyo caso la vicepresidenta Kamala Harris es la que desempata, lo ha hecho ya en 26 ocasiones. El Senado tiene ahora en este momento 35 asientos en juego, ya hablaremos un poco más a detalle, y la Cámara de Representantes, que tiene 435 miembros con derecho a voto, está para elección total. Esas son las circunstancias bajo las cuales analizaremos lo que va a pasar. Ya me acompañan desde Ciudad de Guatemala Jorge Ceballos, él es analista político y licenciado en Relaciones Internacionales, y además es integrante de Analistas Independientes de Guatemala, y también Roberto Wagner, profesor universitario y analista político. Ambos bienvenidos. Entro contigo directo, Roberto, para preguntarte cómo ve las elecciones. Yo decía en la introducción que el Senado es quizás lo que más curiosidad nos da a todos, porque hay 35 asientos en juego, pero hay realmente 4 elecciones así interesantes, ¿no? Tenemos ahí a los estados de Georgia y Nevada, que están en manos demócratas, pero podrían perderse. Y luego Pensilvania y Wisconsin, que están en manos republicanas, pero que también están en una elección un poco más cerrada. Luego ya hay estados en los que está un poco más claro. Así en general, Roberto, ¿cómo estás viendo la elección, sobre todo en lo que concierne al Senado? Siempre históricamente, en la gran mayoría de casos que se han dado, las elecciones de medio término, que tienden a ser
una especie de referéndum sobre el actuar del gobierno de turno. Tiende siempre a ganar la oposición, tiende siempre a venir y quitarle, digamos, lo que es una mayoría al partido oficial, muchas veces en una cámara y en varias ocasiones lo ha hecho en dos cámaras. Ahora, lo que caracteriza de una forma diferente a estas elecciones de medio término con otras es el nivel de polarización que existe en los Estados Unidos, ¿no? O sea, es una cuestión en la que definitivamente estamos viendo una competencia entre republicanos y demócratas, no solo que olvidémonos ya desde hace mucho tiempo de lo que es el bipartidismo, sino que realmente estamos viendo una polarización tan fuerte de carácter ideológico en los Estados Unidos que esto pues va a definir mucho cómo van a ser los siguientes 2 años de la administración de Joe Biden con miras a las elecciones generales. Desde ese punto de vista, yo creo que es un año en el que se espera que los republicanos tomen control de la Cámara Baja y como bien decías, actualmente el Senado está 50-50, pero el voto de la presidenta del Senado, que en este caso es la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, es el voto de desempate, pero existe una posibilidad, digamos, muy alta de que nuevamente el Senado pase también a manos republicanas. Y si esto pasa, le van a complicar muchísimo la vida al presidente Joe Biden en los siguientes 2 años. Jorge, yo decía Roberto, ¿no? O sea, las elecciones de medio periodo son un referéndum sobre el partido de turno. Biden tiene 42% de aprobación, es muy bajo. Es decir, no llega en un momento muy dulce, pese a algunas victorias que comentaremos luego. La Cámara Baja está prácticamente perdida. Es decir, lo más seguro en una alta proporción es que los republicanos ganen esa mayoría ansiada en la Cámara. ¿Cómo ves tú estas elecciones? Bueno, esta elección, como plantea Roberto, están muy atípicas. Yo no creo que tengamos números absolutos en este momento, porque hace 2 semanas las encuestas las tenían más altas los demócratas en ambas cámaras y en la última semana, por X o Y razón, especialmente en el tema económico, ha ido variando. O sea, yo no creo que ninguno de los dos partidos están con las manos llenas. Lo que hay que sí poner atención son a elementos que pueden hacer que la próxima semana se vaya a matizar más qué partido pueda tomar el control. ¿Por qué? Estas elecciones, más allá del referéndum que pueden darse usualmente con un presidente, ahora se ve como un Trump versus Biden, donde el perfil de Trump, el discurso de Trump ha permanecido inclusive con muchos de los candidatos al Senado y a congresistas que no les ha ido muy bien, por cierto, que esa imagen esté atrás. Por el otro lado, que los republicanos se han estado olvidando bajo la excusa, digo yo, de utilizar el paraguas de la imagen de Trump, de realmente colocar soluciones concretas a los problemas de sus electores. Más allá del discurso confrontativo que pueda tener Trump, el votante ya está diciendo, bueno, pero ¿y qué más? Y creo que ahí es donde los republicanos se están quedando. El punto de los demócratas es que al final el desgaste que han tenido desde la pandemia, desde una crisis económica que se está viniendo y también ese extremismo que ha tenido los demócratas con algunos temas, no los han ayudado y tampoco han encontrado ese clic que pudieron haber tenido en las elecciones generales del 2019. El punto importante va a ser cómo el andamiaje de los partidos a nivel territorial, con ese toca-toca de puerta, puede tener su efecto en ya el día de las elecciones. Ahora, Roberto, ya que ustedes ambos mencionaron la polarización, porque lógicamente es digamos, la regla, uno de los factores más importantes. Estamos viendo muchos candidatos, sobre todo el lado republicano, comparando el discurso de Trump de la gran mentira, ¿no? El fraude de 2020. Hay muchos election deniers, digamos, en los cuadros del Partido Republicano. El Partido Demócrata a lo mejor también se ha ido mucho a la izquierda en algunos temas sociales, ¿no? Y eso está causando pues, una elección bastante particular. Curiosamente en las encuestas, voy a hablar luego de la economía, pero el segundo tema que destaca en la preocupación de los votantes es la polarización.
Lo que pasa es que los dos bandos leen la polarización de forma distinta. Para los republicanos el problema de la polarización es culpa de los demócratas y para los demócratas es culpa de los republicanos. Entonces, ¿cómo entender ese fenómeno, Roberto? Y digamos, ¿cómo ves tú que lleguen muchos negacionistas de las elecciones, por ejemplo, a ocupar cargos ya no como candidatos, sino ya como senadores, como gobernadores, como congresistas? ¿Cómo ves tú todo el tema? Sí, gracias, Edgar. Yo creo que el problema de la polarización afecta principalmente pero a los votantes independientes, porque por lo general hay ciertos temas en donde podés tener diferencias estéticas sobre lo que son cuestiones de economía, sobre lo que son cuestiones de seguridad, pero que sabes que eventualmente las personas electas van a llegar a puntos comunes y van a lograr venir y crear legislación o van a poder venir y fiscalizar ciertas políticas que se tomen desde el Ejecutivo para el bien de los estadounidenses. El problema es que en esta ocasión tenés, digamos, o sea, las propuestas son diametralmente opuestas una de la otra, entonces uno se queda como que viendo situaciones en las que, como bien decías, por ejemplo, los demócratas han apuntado mucho después de la decisión de anular Roe versus Wade, ¿cómo se llama? El tema del aborto. Y el tema del aborto genera cierta controversia porque si bien puede apelar a un voto de mujeres jóvenes en grandes ciudades, pero va a quitarle un voto, por ejemplo, en comunidades más conservadoras y particularmente entre la comunidad latina. Uh-huh. Entonces, cuando los latinos vienen y ven ese tema y después entras con el tema de migración, ya lo piensan dos veces, porque dicen, a mí yo estaría de acuerdo para votar con los demócratas en el tema de migración, pero no en el tema de aborto. Y entonces ahí ya te genera unos signos de interrogación demasiado fuertes y entonces en eso tenés que venir y priorizar qué temas realmente son los que sentís que los candidatos pueden venir y tener un impacto, que en este caso sería tal vez la economía. Pero el otro gran problema, lo que mencionás, Edgar, y es muy cierto, estas elecciones lo verdaderamente importante es que van a allanar el camino porque muchos de los funcionarios públicos que van a ser electos a nivel local, a nivel estatal, van a ser electores, van a ser miembros del colegio electoral para las próximas elecciones generales. Entonces vas a tener electores y recordemos que las reglas de los electores en cada estado varían. Entonces, si tenés algunas de estas personas que son, como bien decís, que niegan las elecciones generales pasadas, que consideran que hubo un fraude, esas personas van a votar esta vez por el futuro presidente de los Estados Unidos. Entonces, generas un panorama bastante complicado en donde, ojo, si bien hemos visto ya por muchos años un partido demócrata que se ha dividido en un ala más moderada, en un ala más radical, pero hoy también estás viendo un partido republicano en donde la figura de Trump como el hacedor de reyes, el kingmaker, se está poniendo en duda. Y entonces eso creo que va a tener también un impacto importante de cara precisamente a las elecciones generales del 2024. Lo que dice Roberto a mí me hace preguntarte lo siguiente, Jorge. Es decir, uno ve candidatos como Herschel Walker, por ejemplo, ¿no? que está compitiendo en Georgia, que mandó a pagar 3 abortos, ¿no? Y luego dice que él está en contra del aborto. Es decir, hay candidatos realmente impresentables en algunos casos. Y aún así los demócratas se han equivocado tanto en su estrategia que están a punto de perder contra candidatos de ese tipo. Y Roberto menciona un tema que parece interesante. No sé hasta qué punto y cómo lo ves tú, si es inteligente, por ejemplo, del lado de los demócratas, estratégicamente hablando, sostenerse de un tema como el aborto. Es decir, es cierto, en Kansas ganó un referendo, que es un estado rojo, ¿no? Un referendo para, digamos, prohibir el aborto. Y ahora están proponiendo referendos en 5 estados, ¿no? En Michigan, en California, en Montana, como con la esperanza de que el fallo de Roe v. Wade, la reversión de Roe v. Wade les ayude. Pero realmente, ¿qué están haciendo mal los demócratas, Jorge, para perder contra candidatos como Herschel Walker? ¿Cómo lo ves? Más allá de lo que estén haciendo mal, creo que es los últimos 6 años de una continua polarización, no en temas, digamos así, cada tema va a tomar su propio ritmo, sino en esa imagen, como bien plantea Roberto, de Trump, pues yo soy el que muevo aquí las cosas, el que construyo, es porque la gente quería escuchar
algo diferente, inclusive entre republicanos y demócratas. Más allá de lo que los demócratas pudieran estar haciendo bien, no han encontrado esa química con su votante, ni mucho menos atraer a aquellos que podrían estar indecisos. El problema es que la economía les ha afectado en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y no hay soluciones. Cuando ven que la gente dice, ok, sí, hablemos de aborto, pero ves tanta gente en la calle sin comida, sin casa, te están creciendo la deuda de los créditos, etcétera, etcétera. Eso es irrelevante. Podrá tener una pasión y que obviamente en un contexto de un referéndum o de una elección presidencial va a tomar más fuerza, pero a nivel local la gente lo que está buscando soluciones más a corto plazo. Y yo creo que ni republicanos ni demócratas han logrado entender eso, se han expulsado bajo los temas grandes o bajo el marketing que pueda generar un Donald Trump. El problema de eso es que también socava la base de el futuro de Estados Unidos. ¿Qué futuros congresistas vamos a tener? ¿Qué futuros senadores vamos a tener? ¿Qué futuro presidente podríamos tener? Y más donde Estados Unidos ha perdido a nivel internacional, pues ese quiebre de cintura que había tenido en años anteriores. El tema de Ucrania pudo haber levantado un poco la imagen de Estados Unidos, pero no lo suficiente para lo que está haciendo China, para lo que está haciendo Rusia. Entonces, querramos o no, esto es un proceso que se ha venido dando en desgaste en la credibilidad de los políticos, tanto de un lado como del otro. Ahora, Roberto, vamos a una pregunta que lógicamente se hace la gente en nuestros países latinoamericanos. ¿Qué tanto va a cambiar? Es decir, yo sí creo que los republicanos van a tomar control, por lo menos de una de las cámaras, y eso ya cambia la dinámica. ¿Qué tanto va a cambiar eso para nuestros países? Es decir, para el Triángulo Norte, sobre la política con Cuba, con Venezuela, que son temas que típicamente están en manos del Ejecutivo, pero al tener un Congreso adverso, ¿podríamos ver algunos cambios o no va a cambiar tanto, Roberto? La prerrogativa de política exterior siempre la tiene el Ejecutivo de los Estados Unidos. O sea, eso, digamos, yo creo que otros análisis que se han hecho aquí en Guatemala e incluso algunas personas dentro del mismo gobierno de Guatemala casi que están apostando por un cambio a favor de los republicanos. Yo realmente no lo entiendo, porque al final del día la política exterior la hace el Ejecutivo de los Estados Unidos y es diseñada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, más allá de que se vuelquen completamente las dos cámaras. Ahora, ¿cómo puede cambiar esto? ¿Qué efectos sí puede tener? Tal vez en algunos temas particulares, digamos, en este caso el tema de migración, pero también puede ser un caso, digamos, en el que se dé que asumamos, Edgar, que en efecto los republicanos ganan las dos cámaras y que entonces haya una reflexión de parte del Ejecutivo, de Joe Biden y su administración, que digan, ¿qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que cambiar? Hay críticas muy fuertes a cómo se está manejando todo el tema migratorio. Como ustedes saben, actualmente hay una presencia de migrantes venezolanos que no se había visto en todos los años atrás, y el migrante venezolano sí puede solicitar asilo, porque asilo no lo solicitan por cuestiones económicas, pero sí por cuestiones políticas. Entonces, yo creo que eso podría influir en decir, vean, perdimos, fue una derrota desastrosa la que tuvimos en las elecciones de medio término, ¿qué temas tenemos que cambiar? ¿Cómo tenemos que negociar ahora con la oposición? Eso podría afectar de cierta forma, pero más importante va a ser en ese sentido de cómo nos puede afectar a nosotros, particularmente te diría yo con el tema de migración, en aquellos estados donde digamos que tradicionalmente han tenido, o en aquellos distritos, claro, muchos fronterizos con México, en donde son focos de llegada de muchos migrantes, en donde pueda que hayan cambios de alguna autoridad demócrata, republicana, y que precisamente, como estaban diciendo ambos, que retomen ese discurso muy trompista, si lo quieren decir así, claro, digamos, de antimigrante, que creo yo que también va a ser un tema muy importante para las elecciones generales del 2024. Jorge, me estoy quedando sin tiempo, pero te quiero hacer la misma pregunta en un minuto. Bueno, recordemos que el impacto a corto plazo no va a ser porque ya las asignaciones presupuestarias ya están, que pueden salir del Congreso o alguna
cuestionamiento del Senado. Posiblemente para el año fiscal siguiente, ahí sí puede haber un reajuste que haga que la política exterior de Estados Unidos tenga que virar un poco, y eso va a ser estratégico para la elección del 2024. O sea que a corto plazo no va a haber un impacto tan profundo más allá del discurso. Presupuestariamente, en el año fiscal siguiente sí pueden haber ajustes dependiendo cómo se queden integrados los comités y los republicanos empiecen a cuestionar algunos recursos que se están dando a algunos programas específicos de la administración Biden. Bueno, aún faltan algunos días, pero yo me voy a mojar. Yo creo que los demócratas van a perder la Cámara sí o sí, y a lo mejor conservan el Senado. Ya veremos qué pasa. Faltan días, así que estaremos pendientes del resultado. Muchas gracias, Jorge Ceballos y Roberto Wagner, por ayudarnos a entender mejor lo que está pasando, y también muchas gracias a ustedes. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.